Platicaremos ahora de la distribución uniforme. La distribución uniforme es la distribución continua más simple que vamos a ver. Entonces es importante que aprendamos algunas de sus características y usos. Las características de la distribución uniforme. Las áreas bajo la curva son uniformes, son iguales en un intervalo definido. Entonces vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que el autobús que ustedes esperan en alguna parada particular, ustedes saben que ese autobús siempre llega entre las 8:00 y las 8:10. ¿Sí? Ese es mi intervalo definido. A eso se refiere con intervalo definido. Y además ustedes saben que va a llegar entre estas horas, pero no saben en qué hora va a llegar. Entonces, todo el tiempo entre las 8:00 y las 8:10 tiene la misma probabilidad de que el camión llegue. ¿Ok? A eso se refiere a que esas probabilidades son uniformes en ese intervalo. ¿Ok? Entonces, fíjense, vamos a definir Y como el tiempo en el que llega el camión. ¿Sale? Entonces, esta es mi variable aleatoria continua Y, que se va a distribuir uniforme. ¿En qué intervalo? Bueno, se va a distribuir uniforme. Fíjense, Y se distribuye uniforme. ¿Entre qué intervalo? Entre las 8 y las 8:10. Nosotros lo podríamos resumir o lo podríamos simplificar de esta manera. Y se distribuye uniforme, estarán de acuerdo conmigo que sería entre 0 y 10 para únicamente contar los minutos. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Aquí tengo algunos otros ejemplos, pero eso los vamos a ver un poquito más tarde. Vamos a definir, para ser coherentes un poquito con el libro, vamos a definir que θ1 es igual a 0 y θ2 es igual a 10. Entonces yo dije que una variable aleatoria continua Y se distribuye uniforme en el intervalo θ1, θ2. ¿Sí? Y eso es lo que ustedes van a estar viendo en el libro. Muy bien. ¿Esto qué quiere decir? Que los valores que puede tomar la variable aleatoria Y van a estar en este intervalo. Oye, puede valer 8, ¿sí? Puede valer 800, puede valer 801, puede valer 8002, puede valer 807, etcétera, hasta 810. ¿Ok? ¿Cómo se graficaría esto? Fíjense. Nosotros lo podríamos ver así. Este es mi intervalo θ1, que yo en este caso sé que es 0. Y este es mi intervalo θ2, que en este caso yo sé que es 10. Vean que en este intervalo, desde θ1 hasta θ2, la probabilidad de que pase o que llegue el camión es exactamente la misma dentro de este intervalo. Así se comporta la gráfica de la distribución uniforme. Y esta altura, esta función es así. 1 entre θ2 menos θ1. Cuando les hemos pedido obtener un número aleatorio entre 0 y 1, si se acuerdan, estamos suponiendo que todos y cada uno de los números que están en ese intervalo tienen la misma probabilidad de ser obtenidos. Entonces, cuando yo les digo, denme un número aleatorio entre 0 y 1, puede ser un número infinito, ¿cierto? De esos números que me van a decir. En ese caso, θ1 sería 0, θ2 sería 1, y cada uno de estos números que están aquí, que son infinitos, vean, tienen la misma probabilidad. Aquí está la probabilidad de ser obtenidos. ¿Ok? A eso se refiere con la distribución uniforme cuando dice que las áreas bajo la curva son uniformes o iguales en un intervalo determinado. ¿Ok? Entonces, dado lo anterior, vamos a ver un poquito más de sus características.
Muy bien. La distribución uniforme, esta es su función de densidad. Déjenme se la subrayo, ¿ok? Esta es su función de densidad. F de X va a ser lo que les decía hace un momento, ¿se acuerdan? Otra vez déjenme hacer la grafiquita. Si yo tengo aquí, para ser consistentes con el libro, teta 1, que es donde abre el intervalo, y teta 2, donde cierra el intervalo. Y esta altura de aquí es 1 ¿ok? Esa es la función. Vean, aquí está. ¿En qué intervalo? De teta 1 hasta teta 2. Y 0 en cualquier otro punto. Entonces vean que aquí está haciendo 0. Cuando empieza teta 1 sube y toma este valor. Es continuo, continuo, continuo y además el mismo valor hasta teta 2. Y después de teta 2, donde cierra el intervalo, se vuelve 0 otra vez esa función de densidad. ¿Ok? Muy bien, hablando de lo que es la media, sabemos que es el valor esperado, la esperanza de Y y la varianza de una distribución o de una variable aleatoria que se distribuye uniforme, decimos que si teta 1 es menor que teta 2, eso ya lo habíamos dicho antes, pero bueno, si se cumple esa condición y Y además es una variable aleatoria uniformemente distribuida en ese intervalo, ya sabemos de qué estamos hablando, entonces la media va a ser igual a teta 1 más teta 2 entre 2. Vean que lo que está pasando es que estoy haciendo un promedio. Y la varianza es teta 2 menos teta 1, todo eso al cuadrado, entre 12. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos. Ok, veamos este ejercicio, es el 445 de su libro. Y dice, al estudiar bajas cotizaciones para contratos de embarques, una empresa fabricante de microcomputadoras encuentra que los contratos interestatales tienen bajas cotizaciones que están uniformemente distribuidas entre 20 y 25. Y esto está en unidades de miles de dólares. Entonces, en realidad, estamos hablando de que es entre 20,000 y 25,000 dólares. Encuentra la probabilidad de que la baja cotización en el siguiente contrato interestatal, inciso A, esté por debajo de los 22,000. Entonces ya hay consistencia con estos 20 y 25, con estos 22,000. Y inciso B, que sea más de 24,000. Entonces vean que lo primero que tengo que hacer es definir mi variable aleatoria Y. Y sería la baja cotización ¿en qué unidades? En miles de dólares, ¿no? De dólares en el próximo contrato. Muy bien. ¿Cómo quedamos que se distribuye contrato? ¿Cómo quedamos que se distribuye Y? Y es una variable aleatoria continua que se distribuye uniforme. ¿En qué intervalo? Entre 20 y 25. Y sabemos que son miles de dólares, ¿ok? Entonces, para plantear el inciso A, vamos a plantear el inciso A. Ok, para plantear el inciso A tenemos que lo que me están pidiendo es la probabilidad de que Y sea ¿cómo? De que Y sea menor que 22, ¿cierto? Porque dice que esté por debajo de 22,000. Entonces, como es una variable aleatoria continua, nosotros sabemos que para obtener esa probabilidad tenemos que integrar esa función de densidad, ¿cierto? ¿Desde dónde hasta dónde? Si mi intervalo va desde 20 hasta 25 y me dice que la probabilidad de que Y sea menor que 22, evidentemente mi límite inferior va a ser 20 hasta 22. ¿De quién? ¿Cuál quedamos que era mi función de densidad de probabilidad? ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que era f de Y igual a
1 entre teta 2 menos teta 1. ¿En qué intervalo? Teta 1 menor o igual a y menor o igual a teta 2 y 0 de otra forma. Por lo tanto, esta es mi función. Es 1, en este caso teta 2, ¿cuánto vale? Teta 2 vale 25, teta 1 vale 20, esto es 1 entre 5, diferencial de y. Por lo tanto, esto es 2/5 y esto es igual a punto 40. ¿Ok? Entonces existe una probabilidad de 0.4 de que mi baja cotización sea menor que $22,000. Y el inciso B lo que me está diciendo es que cuál es la probabilidad que sea de más de 24,000. Pero además recuerden, es y mayor a 24. Pero otra vez yo tengo un límite superior que es ¿cuánto? 25. Entonces mi integral va a ser de 24 a 25. ¿De quién? La función de densidad es exactamente la misma. Entonces, haciendo la integral, es 1/5 igual a 0.2. Muy bien. Vamos ahora con el siguiente problema. Es el 4.50. Dice, empezando a las 12 de la noche, un centro de computadoras funciona durante 1 hora y deja de operar 2 horas en un ciclo regular. Entonces, fíjense, empieza a las 12, funciona 1 hora, descansa 2, funciona 1, descansa 2 y así sucesivamente. Y dice, una persona que desconoce este horario marca el centro en 1 hora al azar, entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que el centro esté funcionando cuál es la probabilidad de que el centro esté funcionando cuando entre la llamada de la persona? Entonces, vamos a definir, lo primero recuerden, es definir mi variable aleatoria y, que sería el tiempo en el que entra la llamada telefónica, ¿no? Entonces vamos a tener el contexto. El centro de computadoras tiene su horario, pero yo como cliente lo desconozco, entonces voy a llamar de manera aleatoria. Y se va a distribuir uniforme. ¿Entre qué hora y qué hora? Entre las 0 horas y las 5 de la mañana. Entonces se distribuye uniforme entre 0 y 5, teta 1 y teta 2. Si yo viera esto gráficamente, fíjense bien qué pasaría. Vamos a hacer una grafiquita por aquí. Muy bien. Fíjense. Aquí está el 0, que este es mi teta 1, y aquí está el 5, ¿no? Este es el intervalo en el que yo como cliente voy a hacer la llamada. Entonces, la llamada se va a distribuir, ¿no?, uniforme en este intervalo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Esta es la función en cómo se va a distribuir las llamadas que yo puedo hacer. Entonces tiene la misma probabilidad de que yo llame entre las 12 y las 5 de la mañana. Pero por otro lado, ¿qué está sucediendo con el centro de atención de computadoras? Tiene sus horarios definidos. Entonces entre las 0 y las 5, entre las 12 y las 5, vean. Aquí es la 1 de la mañana. Piensen que lo estoy haciendo a escala, ¿eh? Las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, las 4 de la mañana y las 5 de la mañana. Entonces, vean, está empezando a las 12 y de 12 a 1 va a trabajar. Entonces, aquí sí está trabajando, ¿cierto? Después, deja de trabajar 2 horas. Aquí me está diciendo que trabaja 1 hora, deja de trabajar 2 horas
y vuelve a trabajar 1 hora. Entonces, no trabaja entre 1 y 2 ni entre 2 y 3. Vuelve a trabajar entre 3 y 4. Y bueno, luego vuelve a descansar. Entonces, lo que me está preguntando es cuál es la probabilidad de que cuando llame yo esté funcionando el centro. Entonces, vean qué áreas son las que me están pidiendo. Realmente lo que me están pidiendo es la probabilidad de que yo llame entre las 12 y la 1 o que yo llame entre qué hora y qué hora. Entre las 3 y las 4, ¿cierto? Pues bien, o sea, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Esto sería la integral desde 0 hasta 1. ¿Y cuál es mi función? 1 entre teta 2, que es 5, ya lo habíamos definido aquí, menos teta 1, que es 0, diferencial de y, más la integral ahora de dónde a dónde. De aquí a acá, porque es en donde se está trabajando, de 3 a 4, de 1/5, es exactamente la misma función, por la derivada de y. Y esto es igual a 1/5 más 1/5. Es igual a 2/5, igual a 0.40. Muy bien. Muy bien. Por último, vamos a ver estos dos problemas. El 451, que dice, el tiempo de ciclo para camiones que transportan concreto al lugar de construcción de una carretera está uniformemente distribuido en el intervalo de 50 a 70 minutos, si las unidades son minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de ciclo exceda 65 minutos si se sabe... Déjenme les pongo aquí, si se sabe, warning, que el tiempo de ciclo excede 55 minutos. Entonces, ya con ese y se sabe, si se sabe, estamos hablando de una distribución, de una probabilidad condicional, ¿cierto? Muy bien. Entonces, lo primero otra vez, estoy en el ejercicio 451, definimos mi variable aleatoria y, que va a ser el tiempo de ciclo. ¿Ok? Y sabemos que y se distribuye uniforme entre 50 y 70 minutos. Pero, ¿qué es lo que me está preguntando? Me está preguntando la probabilidad de que y, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo de ciclo exceda 65 minutos, sea mayor que 65, dado que el tiempo de ciclo excede 55 minutos. Y mayor que 55. Entonces aplicamos la fórmula directa. Queremos la probabilidad de que y sea mayor que 65, intersección que y sea mayor que 55, entre la probabilidad dada, mayor que 55. Entonces, ¿cuál es la única forma en que se intersecten estos? De que sea y mayor que 65 y que y sea mayor que 55. Pues, que y sea mayor que 65, ¿cierto? Entre la probabilidad de que y sea mayor que 55. Y esto no es otra cosa más que la integral. ¿Desde dónde? 65 hasta mi límite superior que 70, aquí tengo 70, ¿de quién? De 1, teta 2 menos teta 1 es 20, 70 menos 50 son 20, de y, entre, y vamos con esta, ¿desde dónde hasta dónde? Desde 55 hasta mi límite superior que 70, y la función de densidad es exactamente la misma. Esto es 1/4 entre 3/4, y esto es igual a 1/3. ¿Sale? Muy bien. Ahí está la probabilidad. Y ahora me están preguntando que con base en este ejercicio determine, voy al 452,
Me pide que determine la esperanza de Y. Y la esperanza de Y, pues aquí aplica formulazo tal cual. Quedamos que era teta 2 más teta 1 entre 2. Teta 1 quedamos que es 50. Más teta 2 que vale 70 entre 2. Estos son 60. ¿Y cuáles son las unidades? Minutos. Y la varianza, también aplicamos fórmula que era teta 2 menos teta 1 todo al cuadrado entre 12. Esto es 70 menos 50 al cuadrado entre 12 y es igual a 100 entre 3. Ahí está la varianza. Bueno, pues como pueden ver, realmente la distribución uniforme es sumamente sencilla. Disfrútenla, apréndanla, porque pues ya vienen distribuciones un poquito más complicadas. Bye.